Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Nos hemos dispuesto en este rato de oración a hacer nuestra oración y pensando hoy en concreto en este domingo de la tercera semana del tiempo ordinario, al raíz y al hilo de las lecturas que escucharemos hoy también, pues el tema de la conversión. Y en concreto porque en la primera lectura de este domingo, tercero del tiempo ordinario, escucharemos el relato de Jonás, que narra, concretamente quiero leértelo, estoy aquí buscando, narra ese momento de la conversión de Jonás, donde cuenta lo siguiente, te leo. El Señor dirigió la palabra a Jonás: ponte en marcha y ve a la gran ciudad de Nínive. Siguiendo la orden del Señor, Jonás se puso en marcha hacia Nínive. Nínive era una ciudad inmensa. Hacían falta 3 días para recorrerla. Jonás empezó a recorrer la ciudad el primer día, proclamando: dentro de 40 días, Nínive será arrasada. Y los ninivitas creyeron en Dios. Proclamaron el ayuno y se vistieron de rudo sayal, desde el más importante al menor. Vio Dios su comportamiento, cómo habían abandonado el mal camino, y se arrepintió de la desgracia que habían determinado enviarles, así que no la ejecutó. Al final no tuvo lugar esa desgracia. Y es que la vocación de Jonás, que ya sabes que aquí no lo relata, pero se resistió, de hecho se fue en un barco camino de Tarsis, es decir, lo que entonces era España, el sur de España, y durante el camino pues hubo tal tormenta que los marineros, que eran un poco tenían como miedo de la tormenta, pues pensaron que había alguien allí, que Dios le mandaba esa tormenta porque alguien de los que estaban allí pues no había hecho las cosas bien. Y el caso es que echan suertes y le toca a Jonás. Y Jonás ya descubre, ¿no?, pues que él estaba huyendo de Dios. La historia cuenta como Jonás pues les dijo a los demás que tenía que irse del barco. Los demás no querían porque echarlo al mar era matarlo, pero Jonás accedió y lo echaron al mar. Y cuenta la historia, mejor dicho, que un cetáceo pues se tragó a Jonás y lo devolvió al lado de Nínive, cerca de Nínive. El caso es que el Señor, él no quería, pero el Señor le hizo ir a Nínive. Esa es la historia en el fondo. Al final, Jonás accede. Hay por tanto una conversión. Y ya él llama a aquella ciudad a la conversión. Pero es que toda conversión requiere siempre una respuesta libre. Y el principal interesado de cambiar tiene que ser uno mismo. Al fin y al cabo, podríamos decir que toda conversión no es simplemente un paso más, no es simplemente modificar ciertos comportamientos, sino que es algo más profundo.
Porque convertirse de verdad, ya hablaremos de esto con más detenimiento cuando llegue dentro de unos días la Cuaresma, un mes más o menos, convertirse de verdad significa dejar que sea el Señor el centro de nuestra propia vida. Como ves, es mucho más. Y no fijarse en los modelos del mundo como puntos de referencia de nuestra vida. Podríamos decir, y así lo dice concretamente el Papa Francisco en una alocución suya, podríamos decir que la conversión es un cambio decisivo de visión y de actitud. Y de hecho el pecado, sobre todo ese pecado de mundanidad, es decir, de dejarnos arrastrar por el mundo, por las cosas del mundo, es como el aire, dice el Papa, que está en todas partes, trajo al mundo una mentalidad que tiende a la afirmación de uno mismo contra los demás e incluso contra Dios. De hecho, la definición clásica de pecado, esa definición latina, decía más o menos que el pecado es adversio a Deo e conversio a criaturas. Adversión a Dios, dar la espalda a Dios y mirar a las criaturas. O sea, poner a las criaturas, al mundo, por delante de Dios. Los habitantes de Nínive, que escuchan la predicación de Jonás, que se convierten, dejan atrás sus viejas seguridades y aquella perversidad a la que habían llegado y a la que Dios quiere castigar porque era un pueblo pecador. Pero ante la llamada de Jonás, que durante días recorre la ciudad y predica el castigo de Dios, si ellos no se convierten, los ninivitas abrazan el sacrificio y la penitencia para ganarse el favor divino, que al fin y al cabo no era otra cosa que su propia felicidad. El Señor dirige a los ninivitas un mensaje y les invita a que fueran capaces de caer en la cuenta de reconocer que solo de Él proviene la felicidad y puede hacerles felices, dichosos. Y que se apartasen de esa mundanidad en la que estaban metidos, donde dominaban aquel mundo, aquella ciudad, la dominaba el pecado, el orgullo, la soberbia, la sensualidad, etc. Era un pueblo que había caído en esa mundanidad, en ese pecado, y que necesitaba la conversión. Por eso manda allí el Señor a Jonás. De este modo, el Señor actúa de tal manera que nos anima a confiar en su palabra, a dejarnos curar por Él, a abrirnos en su compañía. Y actúa de tal manera que fortalece nuestros buenos deseos y nuestros esfuerzos por seguirle. Decía San José María, para un hijo de Dios, cada jornada ha de ser ocasión de renovarse, con la seguridad de que, ayudado por la gracia, llegará al fin del camino, que es el amor. Por eso, si comienzas y recomienzas, vas bien. Si tienes moral de victoria, si luchas, con el auxilio de Dios vencerás. No hay dificultad que no puedas superar. Dice así San José María, concretamente en Un punto de forja. Es el libro que te recomiendo.
Si luchas con el auxilio de Dios, vencerás. No hay dificultad que no puedas superar. El Evangelio nos habla también de esa invitación de Jesús a una nueva vida. En concreto el Evangelio de este domingo, ¿no? Que cuenta cómo el Señor se entera de que había sido entregado Juan y se marcha a Galilea, allá a proclamar el Evangelio. El tiempo se ha cumplido, dice el Evangelio, y el reino de Dios está por llegar. Convertíos y creed en el Evangelio. Y después narra la conversión, la llamada a la vocación de los primeros discípulos. Hemos leído estos días también algunos de esos relatos. El comienzo de la predicación del Señor. Hace 15 días celebrábamos el bautismo del Señor, con el que acababa la Navidad, y hemos ido leyendo estos días la vocación de los primeros discípulos, los primeros milagros del Señor, y también leemos la llamada a la conversión, con la que empieza la predicación del Señor, como la de Juan, que llama a la penitencia también. Conversión y vocación. Llamada a la conversión y vocación de los primeros. Cristo es la gran luz que ilumina a los habitantes de Galilea y a sus apóstoles. El fundamento de la conversión y de la vocación es Él mismo. Es Él el que llama. Es Él el que llama. Es Él el que nos ilumina. Es Él que nos cambia la vida precisamente porque nos llama. Y a veces nos puede parecer imposible, y yo creo que todos lo hemos experimentado también, abandonar el camino del pecado, abandonar el camino por el que vivimos cómodamente en un estado de confort, abandonar y centrarnos verdaderamente en Dios. ¿Por qué? Porque el compromiso de conversión se centra solo en uno mismo y en las propias fuerzas. Y a veces no lo centramos en Cristo y en su Espíritu. Y nuestra conversión y nuestra fidelidad no se puede reducir simplemente a un esfuerzo personal, a un luchar, como se suele decir, por puños, es decir, por mis fuerzas, casi, yo diría, de una manera como pelagiana. Es decir, si yo no hago nada, no me voy a salvar. Es verdad que dice el principio teológico que Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti, es verdad. Pero es Él el que te salva. Tú y yo hemos de poner el esfuerzo personal, pero es Él el que nos salva. Hay que abrir el corazón a Dios. Hay que abrir confiadamente el corazón y la mente para recibir esa buena nueva de Jesús y por tanto la conversión. Los primeros discípulos supieron reconocer en Jesús esa gran luz que iluminaba sus vidas. Y el encuentro con Cristo transformó la orientación de su futuro. Por eso, dice el Evangelio, que al momento dejaron las redes y le siguieron. Aquello que había sido parte esencial de su día a día, la barca, las redes, la pesca, el trabajo allí, queda entonces relegado a un segundo plano. No porque no lo pudieran santificar, sino porque, aunque sigan haciéndolo, queda integrado y supeditado a los planes que el Maestro les confiere. De hecho, dice que dejaron las redes a su padre y siguieron al Maestro. Pero también dice más adelante que cuando el Señor ya resucita, cuando muere, vuelven a la pesca. Es decir, no dejan su oficio.
pero saben integrar dentro de su vida ese oficio también. Y es que el Señor quiere que nos santifiquemos allí donde estamos, que a través de nuestro oficio santificado nos encontremos con el Señor y vivamos también esa vida de santidad. Ciertamente el Señor no pide a todos los hombres que dejen las redes de esa manera como lo hicieron los apóstoles, pero sí que pide, porque toda vocación lleva ese camino, sí que pide que nosotros sepamos santificar lo ordinario, porque la vocación comunica en el trabajo un sentido de misión que ennoblece y da valor a nuestra existencia, decía San José María, de tal manera que el Señor se mete con un acto de humildad en el alma, de autoridad en el alma, en la mía, en la nuestra, y esa es la llamada. Dios se mete en nuestras almas de tal manera que nos llama, y nos llama a través de una conversión personal allí donde estamos, en medio del mundo, en tu casa, en tu familia, con tus hijos, con tu esposo, con tu mujer, en tu trabajo profesional, en medio de la calle, en las cosas más ordinarias. Ahí está Dios y allí nos llama. Y eso ennoblece y da valor a nuestra existencia. Y ahí es donde el Señor quiere que nosotros nos acerquemos a Él, nos convirtamos. Esa es la llamada. Esa es la llamada. Dios se mete con autoridad en el alma. Esa es la llamada. Es evidente que esto supone, por nuestra parte, un abrir el corazón, como te decía antes. Abrir el corazón. Y responder a esa llamada de Dios. Y pienso, por otra parte, que ese tiene que ser el primer paso hacia la santidad. Dios siempre llama de muchas maneras. Dios llama de muchas maneras. Dios llama de muchas maneras. No hay una manera solo. La llamada de Dios se realiza en el alma de muchas maneras. Y es verdad que la llamada a veces pues está ahí y nosotros hemos de saber escucharle. ¿Sí? Recuerdo a un chico pues que me contaba hace años que él estaba bastante apartado de Dios. O sea, había vivido una vida de adolescente bastante apartado de Dios. Y bueno, como muchos de sus amigos y en el ambiente donde estaba, etcétera, etcétera, ¿no? Y un día me decía, pues por una pura casualidad, o si quieres, por pura providencia de Dios, acertó a pasar por una iglesia. No sé si recuerdo que iba con algún amigo, no recuerdo bien. El caso es que aquel amigo, o él mismo, no sé, ahí me pierdo un poco en esa historia, le invitó a entrar. Y entraron. No había casi nadie, por no decir nadie. Sí que me recuerdo que me contaba que había un sacerdote, un confesionario con la luz encendida, uno de esos viejos confesionarios donde había un anciano sacerdote, que estaba allí, rezando, esperando. El caso es que aquello le removió de tal manera que supuso en su alma una conversión personal, es decir, que quizás en ese momento él le llevó a pensar. Me parece que me contaba que fue como un vuelco del corazón y le dio a pensar, si es que hace tantos años que no pasó por un confesionario. Hace tanto tiempo que no. El caso es que se acercó tímidamente a aquel hombre. Y el buen anciano sacerdote debe ser muy santo. Lo acogió con tanto cariño, con tanta humanidad, con tanta caridad, que él se sintió tan bien, tan acogido, tan a gusto, que tuvo la confianza para poder abrir su alma a fondo y contarle su vida.
aquel buen sacerdote, que era un experto, fue tirando del alma para que contara todo. Y efectivamente, allí salió todo. Eran unos cuantos años, ¿eh? Y fue un momento de conversión, como te digo, ¿no? Fue una llamada de Dios para él, me decía. Yo me sentí llamado por Dios en ese momento a acercarme a él. Las palabras del sacerdote, el cariño fue cayendo en su alma como bálsamo, como medicina, como aceite que curaba, que reconfortaba, que se sintió acogido, querido. Y fue inundando en su alma, fue inundando la paz. El caso es que salió de ahí con tal paz, con tal alegría, que enseguida sintió en su alma pues como una llamada de Dios a intentar él también ser instrumento de esa paz para más personas. Yo querría dar esta paz que hoy he recibido hoy a muchas más personas. Y me contaba, ese fue la chispa inicial que después se concretaría más adelante de mi vida y de mi vocación sacerdotal. Y ahora es un buen sacerdote que está por ahí trabajando. Aquella paz que recibió de Dios, pero como sirviéndose del instrumento que fue ese buen sacerdote, le llenó de tal paz que fue el inicio de su conversión y el inicio de su vocación, concretamente sacerdotal. Yo quería dar esta paz a los demás. A mí me conmovió esta historia cuando él mismo me la contaba. Y yo le dije, mira, fulanito, esto es de Dios. Esto es de Dios. Por eso nosotros hemos de abrir el corazón para responder a esa llamada del Señor. Porque ese es el primer paso a la conversión, al camino de la santidad. Los apóstoles decidieron seguir a Jesús como este chico, pero todavía tenían mucho que cambiar en sus vidas. Decía San José María, la conversión es cosa de un instante. La santificación es tarea de toda la vida. La semilla divina de la caridad que Dios ha puesto en nuestras almas aspira a crecer, a manifestarse en obras, a dar frutos que respondan en cada momento a lo que es agradable al Señor. Es indispensable, por eso, estar dispuestos a recomenzar, a reencontrar en las nuevas situaciones de nuestra vida la luz, el impulso de la primera conversión. La conversión es cosa de un instante. La santificación es tarea de toda la vida. Piensa que Jesús no nos exige llevar una vida perfecta. Él lo que desea es que no nos separemos de Él, porque esa es la raíz de nuestra eficacia. Y no tanto la ausencia de debilidades, porque debilidades, y soy consciente, las tenemos todos y siempre. Por eso lo decisivo no es no caer nunca, sino querer recomenzar en cada momento y buscar siempre la unión con el Señor. Y si no te convence esto, lee el libro de las Confesiones de San Agustín y verás lo que significa volver a empezar. Lo que significa llevar una vida lejísimos de Dios y acabar amando a Dios intensamente por un proceso de conversión, a que San Agustín también le costó. Lo decisivo, te repito, no es no caer nunca, sino querer recomenzar en cada momento. Cuando reconocemos nuestra fragilidad, nos conocemos mejor a nosotros mismos y conocemos también la manera de actuar de Dios,
que siempre sale de nuevo a nuestro encuentro y lo hace con tal especial delicadeza que nos ayuda a descubrirnos y aceptarnos en nuestros defectos. Siempre está ahí y siempre nos acordaremos de aquella primera llamada, ese sí, de aquel momento en el que decidimos que fuera Dios el centro de nuestra vida. Así es. Y eso nos ayudará cuanto nuestros errores sean más evidentes y nos llenen de más confusión. Recuerda, dice el Papa Francisco, recuerda tu Galilea y camina hacia tu Galilea. Es el lugar en el que conociste a Jesús en persona, donde Él para ti dejó de ser un personaje histórico como otros y se convirtió en la persona más importante de tu vida. No es, dice más el Papa, un Dios lejano, sino el Dios cercano, que te conoce mejor que nadie y te ama más que nadie. Si lo piensas, también tú tienes tu Galilea, ese lugar donde conociste a Jesús en persona, donde notaste que Jesús no es un personaje histórico más, sino que es una parte muy importante de tu vida. Es más, la más importante. Que no es un Dios lejano, sino que es un Dios que está a tu lado, que te conoce más que nadie, te ama más que nadie. Seguramente cuando Pedro lloró por haber negado 3 veces al Señor, recordó tantos momentos compartidos con Él. El día de su llamada, las conversiones íntimas, la alegría al presenciar sus milagros. Y eso seguramente fue lo que le movió en ese momento para no caer en la desesperación. Y le recordó algo que también nosotros tenemos experimentados, con lo que acabo este rato de oración, aunque me queden unos minutitos. Le recordó que necesitamos acoger con frecuencia la misericordia divina. Y que esa misericordia divina se nos hace más patente y llega más fácil a través de la Virgen María. No sé si fue así, pero yo me imagino que el momento en que Pedro llora amargamente, reconoce su pecado, se encontró con la Virgen y fue ella la que le cogió con un abrazo para decirle: adelante, Pedro, Jesús cuenta contigo. La mirada de Jesús, el abrazo de la Virgen. Eso es lo que nos ayuda a saber que Dios nos llama siempre porque nos ama siempre. Vamos a terminar pidiéndole esta ayuda a la Virgen, nuestra Madre, dirigiéndonos a ella y pidiéndole también que ella sea la que nos enseñe, la que nos ayude a convertirnos, porque recuerda aquello de que a Jesús se va y se vuelve siempre por María. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.